Migrantes. Son miles de niños que son abandonados en la frontera sur y ellos muchas veces son trasladados a un centro, a un albergue, pero muchas veces no se cuentan con los datos exactos para dar con el paradero de sus padres de familia. Pero hablamos con un experto en migración, el licenciado Fernando Castro. Licenciado, qué gusto tenerlo nuevamente en TN23. Iniciemos hablando sobre cómo este fenómeno se sigue registrando, si ha ido en incremento y también si ya se tienen datos sobre cuántos menores de edad han sido localizados en la frontera sur de Estados Unidos. Muchas gracias, Ligia. Un gusto saludarle. Quiero comentarle que esta situación de la migración de menores hacia Estados Unidos se ha incrementado y seguirá en crecimiento, ya que recordemos que el gobierno de dicho país ha permitido que los menores no sean retornados a sus países de origen. Esto promueve lo que es la migración hacia Estados Unidos y hay que recalcar que los coyotes o los traficantes de personas no les importa en un momento determinado abandonar a estos menores, como los casos que ustedes han mencionado, a su suerte. Corren un grave peligro y esta situación va a continuar. Recordemos que entre octubre y diciembre del año pasado, más de 26.400 menores fueron capturados solo en esos 3 meses. Y de ellos un 42% son guatemaltecos. O sea, la misma situación da de continuar incrementando los viajes hacia Estados Unidos por parte de los coyotes mientras no haya una restricción por parte del gobierno. Definitivamente, licenciado. Y es que hay que recordar que aún se sigue con esta idea, a pesar que las autoridades tanto de Estados Unidos como de Guatemala han realizado una serie de esfuerzos para aclarar que no porque una persona migre de forma irregular con un menor de edad significa que va a ingresar directamente a Estados Unidos. Ahora los coyotes también siguen engañando a las personas diciendo que si envían a sus hijos primero, luego ellos pueden reclamar por sus padres, pero realmente esta situación no es así. No, efectivamente, lo que sucede es que recordemos que todo lleva un proceso en Estados Unidos. Cuando los menores son albergados por la patrulla fronteriza, estos van a un albergue en un momento determinado durante un tiempo, en lo cual se hace un llamado por parte de las autoridades para que padres o encargados o patrocinadores, que le llaman ellos, puedan llegar a recogerlos. Y en un término de 2, 3 años o 4 posiblemente, van a tener que presentarse ante una corte migratoria. El año pasado, del total de casos que se presentaron, únicamente el 10% se les dio un beneficio de asilo o refugio en Estados Unidos. El resto empiezan a ser retornados a sus países de origen. La situación del título 42 y el título 8 continúan vigentes y en ese sentido recordemos que es un procedimiento muy largo para que un menor pueda resultar con la opción de llevar a sus padres. Esto hasta los 21 años. Pero esta situación realmente no está vigente porque son menores que han sido llevados a cortes migratorias y no lo van a querer en este caso, pero si un padre de familia no se presenta y no hay quien por esa criatura, pues en un momento determinado pueden ser dados en adopción. Entonces, los familiares en este sentido están arriesgando a perder a sus hijos y es un llamado que se les debería hacer por parte de las autoridades de gobierno vinculadas al tema migratorio en campañas de difusión sobre los peligros que conlleva la migración, aparte de lo que es el peligro de atravesar todo lo que es la República Mexicana. Y es que llama mucho la atención, licenciado, porque hay algunos pequeños que son enviados 3, 4 años y ellos no pueden dar información exacta sobre, por ejemplo, el número telefónico de sus padres, cuál es la comunidad de origen y demás. Sabemos que los tratantes de personas manejan distintas tarifas para poder pasar a los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, a las personas en general de forma irregular a Estados Unidos. Pero aproximadamente ¿cuánto deben pagar los padres de familia para que pasen a sus hijos? Y muchas veces se sabe que no se logra completar esta cantidad de dinero. A raíz del cambio que se hizo de las penas de sanciones para lo que es cárcel a los coyotes, las tarifas han subido de 100,000 a 130,000 quetzales por llevar a los menores a la frontera sur. Esto, como les digo, muchas veces van acompañados de los padres. No es que un menor vaya solo de 5 o 3 años, no, eso no es casi factible, sino que es llevado por el familiar, luego se separan y en la frontera agrupan a menores para poder llevarlos
que empiecen a caminar bajo condiciones muy peligrosas, que uno puede enfrentar lo que son las temperaturas altas o bajas, o lo que es en extremo, y en ese sentido, pues puede suceder también que encuentren culebras, alacranes y sean picados y fallezcan. Pero esta situación no va a cambiar mientras el gobierno de Estados Unidos permita que los menores migrantes no sean retornados a sus países. Y eso es lo que está motivando la migración en gran escala. Y sobre todo hay que enfatizar que los países se están quedando sin la fuerza laboral joven que tiene para las comunidades. Y eso es una implicación bastante seria que realmente las autoridades actualmente no lo están viendo tampoco. Afortunadamente, este pequeño de 2 años fue rescatado por la patrulla fronteriza, pero ya ha mencionado usted que en la ruta migratoria hay distintos riesgos, no solo por parte de las condiciones climáticas, de animales que puede haber en el camino, sino también de la presencia de grupos criminales, licenciado. Correcto. Recordemos que se da durante este trayecto, pueden ser víctimas de violaciones, de venta de órganos, de prostitución, tanto de hombres y mujeres. Y en ese sentido, pues corren sumamente riesgos muy altos, como es el caso de las 56 personas que fallecieron en Chiapas, que iban dentro de un contenedor. Esto muchas veces las personas no se ponen a pensar del alto riesgo que se está dando y la circunstancia que va en incremento a raíz de estas problemáticas que tratan de evadir muchas veces a las autoridades de controles migratorios, pero el riesgo que se corre por asfixia, por muerte en alguna situación es latente. Por tal razón hay que hacer un llamado a los padres que hay un programa el cual en un momento determinado se puede utilizar a los menores que fueron separados de sus padres de entre enero del 2017 a enero 2020. Y en ese sentido pueden ubicar el gobierno de Estados Unidos para solicitar a estos menores que en un momento determinado fueron separados. Yo hago un llamado al actual ministro de Relaciones Exteriores, Mario Bucaro, para que en un momento determinado se pudiera hacer algún tipo de convenio, de suscripción de convenio, para trabajar sobre la reunificación con la División de Servicios para la Familia y la Infancia de Estados Unidos, y en ese sentido contribuir en un momento determinado a la reunificación de familiar, que son cientos de miles de personas que están separadas desde una situación y que esto conlleva un problema psicológico para los menores que aún están en los albergues. Pero estos son solamente casos muy puntuales, licenciado. Ahora, para finalizar, también recordemos que estos pequeños muchas veces son llevados a albergues, pero ¿cuáles son las condiciones que ellos están viviendo en ese lugar? Porque muchas veces hemos abordado que están hacinados, por ejemplo, o que no reciben toda la atención necesaria porque las autoridades realmente no se dan abasto para brindarle alimentación, servicios médicos, evaluación psicológica. ¿Cuál es el estado en el que están especialmente nuestros menores de edad en esos lugares? Recordemos que cabalmente han habido denuncias en donde las instituciones que están a cargo de estos albergues no están calificadas, y esto ha sido una constante que se ha dado al final de cuentas. Pero recordemos que estos menores no se les da también muchas veces la atención, como usted bien lo decía, médica o psicológica, o la alimentación, pues no están acostumbrados a comer burritos como es la gente de Centroamérica, con una comida como es la de nosotros. Entonces, esa misma separación va afectando a los menores, y estar privados de la libertad dentro de una cárcel, pues realmente no son condiciones adecuadas para el crecimiento de un menor, que muchas veces han pasado bastante tiempo de lo que está permitido por las autoridades para poder hacer alguna reunificación. Los que han tenido suerte y los que no, pues realmente continúan en esas condiciones que no son las adecuadas y que vulneran los derechos humanos de los menores migrantes. Un tema bastante complejo, licenciado Fernando Castro, pero muchísimas gracias por ampliarnos esta información, y también nuevamente hacemos el llamado a todas esas personas que en algún momento están pensando migrar de forma irregular. Tomen en cuenta que estos son distintos riesgos que hay en la ruta migratoria, los tratantes de personas derivado a las acciones que están tomando las autoridades de Guatemala. Ya ha escuchado usted voz de un experto en el tema, que están cobrando entre 100,000 a 130,000 quetzales por pasar de forma irregular a un menor de edad.
tomando en cuenta, por supuesto, que no hay garantía que lleguen a Estados Unidos y si en algún momento llegan pueden ser localizados por las autoridades de la patrulla fronteriza y ser retornados.